Ok, hermanos y hermanas, buenas tardes. Hoy estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma, la catedral del Papa. Es la iglesia más importante en todo el mundo, ¿ok? Generalmente cuando se piensa en la iglesia del Papa, se piensa en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? En el Vaticano. Pero en realidad es San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán es tan importante porque fue la primera iglesia que el emperador Constantino concedió a los cristianos en el siglo IV. Antes de que Constantino se convirtiera en emperador, ustedes probablemente recuerden que el cristianismo, el catolicismo, era ilegal en el Imperio Romano. Por lo tanto, durante unos 300 años, los cristianos no tuvieron un lugar público para practicar su fe, para ofrecer la misa. Reunieron en casas, en hogares. Finalmente, en el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano. A pesar de que había sido ilegal, había tantos católicos en Roma en ese tiempo que Constantino decidió donarles ese enorme palacio como lugar de culto dominical. Este palacio había pertenecido antes a una familia romana que se llama Laterini. Entonces se llama ahora la Basílica de Letrán. La iglesia fue consagrada en el año 324 y desde entonces se convirtió en la catedral del Papa y su residencia también. Y eso duró por 1000 años, casi 1000 años. Más tarde, en el siglo XIV, el Papa huyó de Roma debido a los conflictos políticos. Se trasladó a Aviñón, en Francia, donde vivió al igual que 6 de sus sucesores durante un total de 67 años. Y finalmente, gracias a la persuasión de figuras como Santa Catalina de Siena, el Papa regresó a Roma, gracias a Dios. Sin embargo, a su regreso, la Basílica de Letrán no se encontraba en buen estado y por lo tanto decidió residir en San Pedro, en el Vaticano. Desde entonces, los papas residen en la Basílica de San Pedro, aunque la Basílica de Letrán todavía sigue siendo técnicamente la catedral del Papa. Ahí es donde está su silla, su cátedra. Esta es la historia de nuestra fiesta de hoy. Es bastante interesante, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera proponerles hoy es que la razón por la que esta festividad es tan importante es porque San Juan de Letrán, esta basílica, nos recuerda poderosamente una verdad fundamental. Y la verdad es eso. El cristianismo, el catolicismo, tiene la capacidad de transformar la cultura. Voy a decir esto una vez más. El cristianismo tiene la capacidad de transformar la cultura. ¿A qué me refiero? Pues, cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio antes de ascender al cielo, los envió a una cultura increíblemente hostil a la fe, el Imperio Romano. El Imperio Romano, hermanos, era una civilización pagana, una de las más poderosas que jamás haya existido. Para nosotros, los modernos, es muy difícil imaginar cómo era vivir en el Imperio Romano, pero permítanme que intente describirlo a ustedes. En el Imperio Romano, cerca del 90% de la población eran esclavos.
que vivían en la más absoluta miseria y carecían de dignidad ante la élite gobernante. En el Imperio Romano, si tenías un bebé no deseado, podías simplemente dejarlo en la calle, expuesto a los alimentos y dejándolo morir. Era completamente normal en esta cultura, no tenía consecuencias legales. En el Imperio Romano, los hombres no tenían que ser fieles a sus esposas y si querían podían divorciarse fácilmente y casarse con otra mujer. En el Imperio Romano, la religión politeísta impregnaba todos los aspectos de la sociedad, la economía, la política, los negocios, la vida familiar. La gente vivía con un miedo constante a los dioses paganos y les ofrecía sacrificios todo el tiempo frenéticamente para placerlos. Y el Dios que todos temían más era el propio emperador, César, y los emperadores siguientes. Y la razón por la que todos creían que César, el emperador, era un dios y lo adoraban como si lo fuera, era porque él tenía el poder de matar a quien quisiera. Tenía a su disposición todo el poderío del ejército romano y podía ejercer su fuerza sobre quien la apreciara. Este es el mundo al que Jesús envió a los 12 apóstoles. 12 hombres comunes y corrientes, sin educación formal, muchos de ellos eran simples pescadores, y Jesús les dijo: quiero que vayan a esta civilización de muerte y la transformen en una civilización de vida y de amor. Quiero que conquisten el Imperio Romano, ganando almas para el reino de Dios. A primera vista, hermanos, esto parece una locura, ¿verdad? Una locura. Pero lo más sorprendente es que lo lograron. Funcionó. Los apóstoles lo hicieron. La existencia de esta basílica de que estamos celebrando hoy, San Juan de Letrán, es prueba de ello. Para el año 313 había tantos cristianos viviendo en Roma, personas que habían elegido ser cristianos a pesar de ser ilegal y que podían ser condenadas a muerte por ello, que Constantino consideró políticamente ventajoso legalizar el cristianismo y proporcionarles a un lugar público para practicar su fe. 50 años después, en el año 381, el cristianismo se había extendido tan rápidamente que el emperador Teodosio lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El cristianismo, el catolicismo, transformó la cultura de Roma. En un sentido muy real, los apóstoles conquistaron el imperio más poderoso que jamás había existido, transformándolo de una civilización pagana en una civilización cristiana, católica. Pero amigos, lo más sorprendente de todo esto no es que lo lograron, sino la forma en que lo hicieron. Porque los apóstoles y los cristianos primeros no conquistaron Roma, no convirtieron la cultura mediante la violencia ni el poder militar. En este sentido, la expansión del cristianismo fue muy diferente de la de Islam, por ejemplo, en el siglo VIII. En Islam, tras la fundación de la religión por Mahoma, también se extendió rápidamente por todo el mundo y convirtió a muchas culturas, pero lo hicieron mediante la conquista militar, mediante la violencia. Con el cristianismo fue distinto. Los cristianos no convirtieron Roma con armas, ni con la fuerza militar.
¿Saben qué hicieron entonces? ¿Saben qué lo hizo tan poderoso? Les contaré qué tipo de cosas hicieron los apóstoles y los cristianos. Comenzaron a cuidar de los pobres, incluso de los esclavos, y a tratarlos con dignidad humana. Cuando los cristianos veían bebés abandonados en la calle, los rescataban, los adoptaban y los criaban como si fueran suyos. Los hombres cristianos solo se casaban con una mujer, no se divorciaban y eran fieles a sus esposas, amándolas y sirviéndolas. Los cristianos dejaron de preocuparse por todos los dioses paganos, porque sabían que esos dioses eran solo ídolos, que solo había un Dios. Pero lo que realmente distinguía a los cristianos, lo que realmente les daba poder, era el hecho de que no le temían al emperador. Porque los cristianos no le temían a la muerte. Recordemos, hermanos, que todo el poder del emperador provenía de su capacidad para matar a quien quisiera. Eso era lo que hacía fuerte. Eso era lo que convertía en un dios. Pero por eso la gente lo adoraba. Pero los cristianos no le temían a la muerte, porque Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y así dejaron de adorar al emperador y se burlaron de sus pretensiones de divinidad. Y por supuesto, cuando los cristianos se negaron de adorar al emperador, este mandó ejecutar a muchos de ellos, los dio de comer a los leones en el Coliseo, los quemó vivos. Pero aquellas primeras generaciones de cristianos soportaron estos sufrimientos con alegría y con resignación. A veces se burlaban de sus verdugos, otras veces rezaban por el emperador durante su muerte. La muerte literalmente ya no tenía poder sobre ellos. Así cada vez que el emperador ejecutaba a alguien por ser cristiano, debilitaba su propio poder. Cada vez que intentaba exterminarlos, su fuerza no hacía sino crecer. Hasta que finalmente el emperador Constantino legalizó el cristianismo y les otorgó a esos cristianos la Basílica de Latrán. Amigos, así fue como los cristianos conquistaron Roma, no con poder militar, sino con tres cosas: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Es asombroso. Cuando uno entra hoy en la Basílica de Latrán en Roma, yo he tenido la oportunidad de visitar esta basílica, esta catedral tan hermoso. Cuando uno entra, la nave de la iglesia está repleta de enormes estatuas de los apóstoles. Y muchos de ellos, en estas estatuas, sostienen los instrumentos con los que fueron martirizados. San Pablo sostiene una espada porque fue decapitado. San Andrés sostiene una cruz porque él fue crucificado. San Simón sostiene una sierra porque fue cerrado por la mitad. San Bartolomé sostiene su piel en sus manos porque fue despellejado vivo para morir. Así es como los cristianos convirtieron al mundo, hermanos. No conquistando con armas, sino viviendo su fe con valentía, incluso hasta el punto de permitir ser conquistados por las armas.
Hermanos, ustedes y yo vivimos hoy en una civilización que tiene mucho en común con el Imperio Romano, ¿verdad? Vivimos en una civilización que se está volviendo cada vez más pagana. De hecho, cada vez hay más personas que incluso están retomando la práctica de religiones paganas en nuestro mundo. En serio. Puede parecer que el mundo a nuestro alrededor se está volviendo loco. Pero hermanos, todavía el cristianismo tiene la capacidad de transformar la cultura. Y lo hacemos a través de la fe, la esperanza y la caridad. Podemos transformar esta cultura por servir a los pobres, por proteger los más inocentes, por ser fiel a nuestros esposos, a nuestras familias, por evitar adorar los ídolos paganos que están en nuestro mundo, la riqueza, el placer, el honor, y por practicar nuestra fe con valentía en público. Muchas personas quieren que practiquemos nuestra fe en privado, en nuestras casas, y luego en el mundo dejamos de practicar nuestra fe. Pero podemos transformar la cultura de muerte en cual vivimos por practicando nuestra fe abiertamente. Entonces mi invitación para ustedes esta semana es muy sencilla. Quiero invitarlos a reflexionar sobre las maneras en que pueden practicar abiertamente su fe católica. No para imponerla a los demás en nuestra sociedad, sino simplemente para practicarla sin complejos, sin vergüenza. Quizás oren en público en un restaurante antes de comer. Quizás lleven un crucifijo al cuello. Tal vez simplemente les cuentes a tus amigos que voy a misa este fin de semana. ¿Quieres acompañarme? Estas cosas parecen insignificantes, pero no lo son. Porque el testimonio de tu fe tiene el poder a transformar nuestra cultura. De hecho, es lo único que puede hacerlo.